Jesús, el Mesías cristiano. Un nombre siempre ha sido sinónimo de su muerte, Judas. ¿Su motivo? 30 monedas de plata. ¿Pero traicionó Judas a su maestro por dinero? ¿Y realmente existió? Cuando se analizan los evangelios, otros sospechosos con motivos plausibles surgen de entre las sombras. Sacerdotes vengativos, un brutal gobernador romano, predicadores rivales y un príncipe asesino. Transcurridos 2000 años, reabrimos el caso contra Judas. ¿Quién traicionó a Jesús? La historia de la crucifixión de Jesús en Pascua es fundamental para la fe cristiana. Sus últimos 5 días en Jerusalén se describen cual leyenda bíblica. Es la historia de un Salvador inocente, Jesucristo, traicionado por el malvado Judas Iscariote. ¿Pero habrá condenado la historia al hombre equivocado por la muerte de Jesús? Jerusalén. En algún lugar de estas calles, Judas habría aceptado dinero por traicionar a su maestro. Creo que necesitáis información. Nadie discute que alguien orquestó la muerte de Jesús, pero algunos estudiosos de la Biblia cuestionan que se tratase de Judas. Creo que cuando hablamos de una figura como Judas, debemos preguntarnos, ¿existe alguna base histórica para culparlo? Es triste que la historia cristiana haya centrado tanto odio en Judas. Es un hecho. Se nos ha contado que Judas Iscariote hizo un trato con el sacerdote gobernante. Y me parece que históricamente eso tiene mucho sentido. Un equipo de historiadores y teólogos ha investigado los 4 evangelios del Nuevo Testamento y ha examinado las icónicas escenas de la Semana de la Pasión. Uno de los mayores desafíos para los expertos en la historia de Jesús es decidir por qué murió y quién fue el responsable. Compararán los evangelios entre sí y después con las fuentes históricas. Mi tarea es estudiarlos, obviar la teología y encontrar evidencias en los hechos históricos. Trabajarán con perfiles de cada sospechoso, algunos de ellos sorprendentes, pero totalmente posibles. ¿Fue Poncio Pilatos el responsable? ¿Lo fue la jerarquía judía? ¿Fue Judas Iscariote el responsable? ¿Lo fue la muchedumbre? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Este es uno de los misterios que los especialistas intentan resolver y, lejos de sorprenderme, distintos expertos obtienen distintas respuestas. Domingo. 5 días antes de la muerte de Jesús. Es la semana de la Pascua judía en el año 33 de nuestra era. Tras las puertas de Jerusalén, Jesús acaba de llegar junto a su séquito de discípulos. Yo veo a Jesús como alguien que posee una tremenda energía y carisma. La gente se sobrecogía ante su presencia y cuando estaban cerca de él podían sentir que había algo muy especial. Jesús era uno de los cientos de miles de judíos que llegaron en bandadas a la ciudad para la festividad judía más importante del año. La semana de Pascua en Jerusalén debió de ser un caos absoluto.
No hay que olvidarse que, según dice la Torá, debes ir. Debes ir a Jerusalén a celebrar la Pascua y hacerlo todos los años. Pero según los evangelios, este año fue distinto. Jesús de Nazaret estaba a punto de anunciar el inicio de un nuevo reino de Dios. Id a la aldea. Y nada más entrar, veréis que hay un burro. Sí. Desatadlo y traédmelo. ¿De acuerdo? Bien. Los evangelios dicen que Jesús cumplió con la profecía del Antiguo Testamento, que señalaba que montado sobre un burro, el Mesías entraría triunfante en Jerusalén. ¡Ha llegado vuestro rey! ¡Vuestro rey ya está aquí! ¡Alabad a vuestro rey! Durante 3 años, Jesús había predicado su mensaje de igualdad en las aldeas de Galilea en el norte rural. Aquí en Jerusalén se dirigió a multitudes aún más numerosas. ¡Alabad a vuestro rey! Palpaba las necesidades de la gente. Él mismo había sido criado en la pobreza, en un ambiente rural, y al parecer tenía una profunda sensibilidad por el sufrimiento de las personas. Pero los 4 evangelios revelan que algunas personas se sentían amenazadas por Jesús. Estos son los sospechosos. Caifás, el sumo sacerdote del gran templo. Él presidía todos los asuntos religiosos en Jerusalén. Era un hombre acaudalado, un hombre privilegiado, un hombre poderoso. Se trata de una dinastía sacerdotal que dominó el siglo I. Incluso Roma respetaba la autoridad de Caifás dentro de los límites del templo. Roma había gobernado Jerusalén durante 30 años. En esa semana de Pascua, Caifás no podía tolerar ninguna perturbación de la paz. Su señor romano no lo permitiría. Poncio Pilatos, el gobernador romano, recién llegado de su residencia en la costa de Cesarea, no venía para disfrutar de las festividades, sino para mantener la ley y el orden. Pobre Pilatos. Yo lo imagino ya de mal humor nada más llegar a la ciudad. Venía acompañado de unos 3000 soldados. Él era el responsable de garantizar que toda esta locura mantuviese cierto orden y de que todos regresaran a casa sanos y salvos. Y había otros en Jerusalén que no verían con buenos ojos la presencia de Jesús. Los fariseos, una secta judía ortodoxa que había tenido constantes conflictos con Jesús. A los predicadores fariseos no les gustaba su liberalismo, ni su popularidad. Sabemos que los fariseos eran un grupo numeroso y a algunos les incomodaba Jesús, intentaban engañarlo y tal vez sentían celos porque tenía seguidores. E incluso algunos de los seguidores de Jesús se pudieron cansar de sus enseñanzas pacifistas. Muchos judíos en Jerusalén querían enfrentarse a los romanos que ocupaban su ciudad. Y finalmente, Herodes Antipas, el hijo del rey Herodes el Grande. Antipas, gobernante de Galilea, había seguido a Jesús durante meses. Yo sospecho que Antipas tenía sus propios intereses en mente y quería deshacerse de Jesús de una forma adecuada. Durante esa semana, cada uno de los enemigos de Jesús hizo acto de presencia. Lunes. 4 días antes de la muerte de Jesús. Cuando Jesús llega a Jerusalén, se dirige directamente al gran templo. Comprender qué sucedió allí puede ser la clave para descubrir quién traicionó a Jesús. Maestro, mire.
Sus actos ese día sacaron a sus enemigos de las sombras. Venid. Para Jesús, el templo debía ser la casa de Dios. Pero los evangelios dicen que estaba dirigido por un clan de sacerdotes deshonestos y que estaba lleno de estafadores y charlatanes. Tenemos evidencias de fuentes judías sobre el cuidado que había que tener con los sacerdotes, ya que su comportamiento no era el adecuado. En el templo, los peregrinos solo podían comprar animales para sacrificios con monedas locales. Esto los dejaba expuestos a ser explotados por cambistas sin escrúpulos. Jesús estaba furioso. Si hay algo que sabemos sobre él es que siempre luchaba por los débiles, los marginados que estaban sumidos en la miseria. Él iba a dar la vida por ellos y estaba furioso porque estaban siendo engañados. ¡Fuera! ¿Acaso no dice Dios, mi casa será llamada casa de oración? Y vosotros la habéis convertido en un refugio de ladrones. Esto parece un bazar. Este acto de Jesús resume bastante bien el mensaje que había predicado en Galilea durante su ministerio sobre el status quo de aquellos gobernadores corruptos y que Dios los derrocaría para traer algo nuevo. De acuerdo con la tradición de los evangelios, los sumos sacerdotes del templo estaban indignados por la violenta protesta de Jesús. ¿Qué acciones vamos a tomar? Los sacerdotes permitían que los cambistas operaran en el templo y se lucraran con las estafas. Pero no solo se ofendieron los sacerdotes. Después del incidente en el templo, los romanos, los fariseos y Herodes Antipas tenían los motivos necesarios para confabularse contra Jesús. Pero los evangelios afirman que fue alguien de su círculo más cercano. Judas Iscariote. Los 4 evangelios afirman que Judas traicionó a Jesús con los sacerdotes por dinero. Sin embargo, no especifican dónde o de quién aceptó el soborno. Los historiadores solo pueden hacer suposiciones. Según la tradición evangélica, la noche después de que Judas recibió el dinero, Jesús y sus discípulos se reunieron para la cena de Pascua. La última cena es una de las escenas más icónicas de la tradición cristiana. Aquí, Jesús profetizó la traición de Judas. Lo que está escrito se verá cumplido. Bien. Aquel que coma pan conmigo se volverá contra mí. Uno de vosotros me traicionará. Pregunta a quién se refiere. Será aquel a quien le dé este trozo de pan. En el Evangelio de Juan, Judas desaparece en la oscuridad para informar a los sacerdotes sobre dónde podían encontrar a Jesús aquella noche. Vete. Haz lo que tengas que hacer. Y hazlo pronto. Pero, ¿cuáles eran sus motivos? Pienso que el hombre era ambicioso, pienso que amaba el dinero, e imagino que al final dejó que la maldad entrara en él. Tal vez fue la voluntad de Dios, tal vez fue un hecho providencial, tal vez todo es parte de un gran plan. Con estos hechos, los evangelios nos indican con seguridad que hay algo extremadamente vergonzoso. Uno de los 12 traicionó a Jesús. Más tarde,
Esa noche, en el jardín de Getsemaní, fuera de los muros de la ciudad, la profecía de Jesús se cumplía. Tú que todo lo puedes, aparta este cáliz de mí. Padre, Padre, tú que todo lo puedes, aparta este cáliz de mí. ¿Qué hacéis durmiendo? Vamos, levantaos, el traidor está entre nosotros. Maestro. Amigo, haz lo que tengas que hacer. Judas señala a Jesús a un grupo de guardias del templo que los sacerdotes habían enviado para arrestarlo. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Pero realmente Judas traicionó a Jesús? Algunos historiadores identifican grandes incongruencias en las acusaciones contra Judas. La primera proviene del Evangelio de Juan, donde se afirma que Judas era el tesorero del grupo. Él era uno de los líderes del grupo. El motivo no puede ser, como se dice en Mateo, que Judas quería dinero. Bueno, él estaba a cargo del dinero, tan solo tenía que decir, me despido de ustedes, esto no funciona, me llevo el dinero. Y habría tenido mucho más que unas cuantas monedas de las que tantas veces hemos oído hablar, 30 monedas de plata. Entonces, si el dinero no fue el motivo, ¿pueden los evangelios decirnos cuál fue? De camino a Jerusalén, Jesús les hizo a Judas y a los demás discípulos una promesa. Ellos, sus 12 elegidos, gobernarían junto a él en un nuevo reino de Dios en la tierra. ¿Cómo os podéis preparar? Uno puede imaginar fácilmente que a medida que pasaba el tiempo y no había pruebas de que este reino fuese a llegar, tal vez algunos de ellos sintieran una especie de rabia o desilusión. Por eso no es tan sorprendente que existan versiones de que al menos uno de los 12 estaba tan decepcionado que se rebeló contra la causa. En el Evangelio de Juan hay más pruebas de que Judas estaba resentido. Días antes de que llegasen a Jerusalén, Judas se escandalizaba al ver cómo Jesús era ungido por una mujer con caros aceites perfumados. ¡Qué desperdicio! Ella podría haber vendido este perfume por una fortuna y dársela a los pobres. Déjala en paz. Siempre tendrás a los pobres. Me parece que aquello sorprendió mucho a Judas, porque pensaba... Se supone que debemos estar plenamente implicados en servir a los pobres y en liberarlos de la explotación de aquellos que los gobiernan. Y aquí estás tú, actuando como aquellos a quienes nos enfrentamos, aceptando lujos. ¿No es eso lo que hacen los sacerdotes codiciosos? Si estaba decepcionado, Judas podría haber perdido la calma cuando llegaron a Jerusalén, centro del poder religioso y político. Los historiadores coinciden en que Jerusalén estaba plagada de insurrectos políticos, desesperados por liberarse del yugo romano. Era muy fácil que se produjeran disturbios, que las turbas fuesen agitadas por cabecillas que los incitaban en contra de los romanos. Jerusalén era como un volcán, era un hervidero, y algo iba a explotar. ¡Esto es un refugio de ladrones! Cuando Jesús irrumpió en el templo, ¿esperaba Judas que esta manifestación violenta se convirtiera en una rebelión a gran escala? Ahora no, ahora no.
Judas observaba en el templo. Sí, él es mi héroe. Lo ha hecho. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Pero qué haces? No es momento de rezar, es el momento de atacar, es el momento de ganar la batalla. ¿No lo entiendes? ¿No has dicho todo el tiempo que estabas combatiendo a Satanás, que traes el reino de Dios? Jesús, vamos. Estaba Judas tan frustrado que hizo una visita secreta a un representante de los sumos sacerdotes para traicionar a su maestro. Si te hubieses encontrado con Judas cuando iba de camino a reunirse con el representante del sumo sacerdote y le hubieses detenido para decirle: Judas, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes traicionar a tu maestro? Creo que él habría dicho: ¿traicionarle yo? Él nos ha traicionado a nosotros. Hay evidencias en los evangelios de que los discípulos recibían mensajes contradictorios de su líder. La tradición cristiana dice que el movimiento de Jesús era pacifista, pero el evangelio de Lucas dice lo contrario. En la última cena, al parecer demasiado tarde para Judas, Jesús hizo un llamamiento evidente a las armas. Cuando os he enviado con los pies descalzos, sin dinero, sin comida, ¿alguna vez os ha faltado algo? No. Pues ahora es diferente. Si tenéis dinero, llevadlo con vosotros, junto con vuestras bolsas. Y si no tenéis espada, vended el abrigo y compraos una. Maestro, aquí tenemos 2 espadas. En su momento. En su momento. Por tanto, si Judas fue el culpable, estuvo motivado por el dinero o por una belicosidad incansable a la hora de traicionar a su maestro. En el Evangelio de Mateo, Judas se siente tan desolado por la culpa que se cuelga. Pero ¿es posible que los autores de los Evangelios no solo se inventasen el motivo, sino al propio Judas? Si Judas traicionó a Jesús porque quería rebelarse contra los romanos, entonces, ¿por qué se le presenta siempre como alguien que traicionó a Jesús por dinero? Cuando se estudian los 4 evangelios en el orden en que fueron escritos, surge un patrón sorprendente. El personaje de Judas se vuelve progresivamente más ambicioso e infame. En el Evangelio de Marcos, Judas acepta dinero como soborno. En el de Mateo se describe la cantidad: 30 monedas de plata. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas y en el de Juan, Judas no traiciona a Jesús por dinero, sino porque está poseído por el demonio. Cuando llegamos a Lucas, Satanás entra en Judas. Y cuando llegamos a Juan, se le describe realmente como la encarnación de las fuerzas de la oscuridad. ¿Por qué los evangelios literalmente demonizaron a Judas? La respuesta puede estar en el cuándo y el dónde fueron escritos. Roma, 64 a.C. Una generación después de la muerte de Jesús, el cristianismo se había dispersado por el Mediterráneo y había llegado hasta Roma. Pero identificarse abiertamente como cristiano en la capital del imperio era un delito penado con la muerte. Las crónicas romanas afirman que el emperador Nerón usó a cristianos como antorchas humanas para iluminar su jardín. Él también ideó una cruel forma de entretenimiento: alimentar a los leones con cristianos.
Y los cristianos no solo eran perseguidos por los romanos, también eran rechazados por los demás judíos. La Iglesia sufrió una intensa persecución en aquella época y al mismo tiempo no podían refugiarse en las sinagogas, ya que eran expulsados de las mismas por ser considerados unos herejes. En las décadas posteriores a la muerte de Jesús, los primeros cristianos eran miembros de un movimiento clandestino. Se reunían y rendían culto en secreto. Estas persecuciones contra los cristianos obviamente afectaron a cómo ellos entendían sus propias tradiciones. Cuando los cristianos relataban historias sobre Jesús siendo perseguido, llevado a juicio y ejecutado, contaban esas historias desde el punto de vista que les habían proporcionado con sus propias persecuciones. Pero entonces todo el contexto político cambió radicalmente. En Jerusalén, en el año 66 después de Cristo, los judíos iniciaron una rebelión en contra de sus invasores romanos. Como represalia, cientos de miles de judíos fueron masacrados. La ciudad santa fue incendiada y el gran templo fue completamente arrasado. Fue catastrófico, como el 11 de septiembre. Fue increíble. Lo que había allí era algo muy importante y que consideraban eterno. Por eso su destrucción fue impactante para todos. Muchos historiadores creen que cuando los primeros cristianos escribieron las historias de Jesús en forma de evangelios, tuvieron que tomar una decisión estratégica muy difícil. ¿Debían mostrar su obediencia al judaísmo o debían ponerse del lado de Roma? Los evangelios escritos a la luz de la primera guerra judía hacía que ellos se preguntaran de alguna forma, ¿a dónde pertenecemos? ¿Somos parte de este pueblo conquistado? ¿Somos parte de los judíos recientemente masacrados y asesinados por los romanos? ¿O hay alguna manera de argumentar que nosotros no nos oponemos a Roma, que nosotros no nos oponemos al imperio? Si era políticamente conveniente para los autores de los evangelios mostrar su lealtad a Roma, una manera de lograrlo era demonizando a un personaje judío clave en la historia de Jesús. Algunos expertos incluso llevan este argumento más lejos. Para ellos, el personaje de Judas les parece tan artificial que cuestionan su existencia. Todos debemos hacernos la pregunta, ¿es Judas una creación literaria de la historia? Bueno, se puede decir que sí. Necesitas a un protagonista, que es Jesús, y necesitas a un antagonista, que sería Judas. Ya tienes una buena historia. El hecho de que el nombre de Judas sea Yehudá, judío, es otra razón para creer que se puede tratar de un símbolo relacionado con la maldad en vez de una persona real. Pero no todos los expertos comparten esta teoría. ¿Quién podría inventar una historia sobre Jesús apuntando a uno de los discípulos como un traidor? Eso no es posible. Creo que Judas era un personaje real y estoy segura de que fue retratado y transmitido hasta nuestras generaciones de la manera en que lo fue, porque era la personificación de la maldad, al igual que Jesús es la personificación del bien absoluto. Independientemente de la verdad histórica, la historia de Judas es una parte clave de la creencia cristiana. Pero si el papel de Judas fue distorsionado o incluso inventado por los autores de los evangelios para distanciarse de los judíos, ¿quién traicionó a Jesús? Martes. 3 días antes de la muerte de Jesús. Si el reino llegara mañana, ¿estaríais preparados?
Aquella semana había otros sospechosos en Jerusalén con motivos convincentes contra Jesús. Si os despertáis y ya ha salido el sol. Jesús había predicado durante 2 días en cada rincón del templo. Allí se reencontró con unos antiguos rivales, los fariseos. El caso contra los fariseos. En Galilea, Jesús había protestado contra los fariseos, una secta religiosa de judíos que mantenía estrictamente las tradiciones de la Torá. Jesús creía que cumplían con la palabra, pero no con el espíritu de la ley. Los fariseos querían que las personas mantuvieran un estado de pureza todo el tiempo, pero en realidad eso solo se requería dentro del templo y Jesús no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con tener que lavarse las manos todo el tiempo. No estaba de acuerdo con las reglas estrictas del Sabbat. Ni siquiera se podía tomar un grano de trigo para comer, así que él era probablemente su mayor antagonista. Según el Evangelio de Marcos, los fariseos conspiraban para atrapar a Jesús. Maestro, tengo una pregunta. Eres un hombre honesto, sabemos eso. Solo nos enseñas la ley de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿debemos o no pagar impuestos al emperador romano? Los fariseos querían que Jesús denunciase públicamente la ocupación romana y al emperador, un delito castigado con la muerte. Hipócritas. ¿Por qué intentáis atraparme? Muéstrame una moneda. ¿Una moneda? Sí, muéstrale una moneda. Muéstrame una moneda. ¿De quién es esta cara? ¡De César! ¿De quién es la cara y la inscripción? De César. ¡De César! Entonces, pagadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando respondió eso a los fariseos, no quedaron muy contentos porque parecía que él era más inteligente, fuerte y lúcido que ellos, y su intento por avergonzarlo al final resultó justo lo contrario. Durante años, Jesús atrajo a seguidores de los fariseos en Galilea. Pero ahora, en la ciudad sagrada, Jesús los censuraba abiertamente. Os hacéis llamar defensores de la Torá. Vosotros, los fariseos, sois como tumbas cubiertas de cal. Tenéis buen aspecto por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos e inmundicia, serpientes, nidos de víboras. ¿Acaso creéis que podréis escapar del infierno? Finalmente Jesús provocó a los fariseos, recordándoles que sus ancestros habían matado a los primeros profetas, y les desafió a matarle a él también. Construís vuestros lujosos monumentos y tumbas a los santos, y decís, si hubiésemos estado en la época de nuestros padres, nunca habríamos participado en el asesinato de los profetas. Por tanto, reconocéis ser hijos de los hombres que mataron a los profetas. Así que, adelante. Terminad lo que iniciaron vuestros padres. El intento de los fariseos por atrapar a Jesús había fallado. Pero algunos expertos sugieren que el incidente pudo aumentar la determinación de los mismos. ¿Cuál es la reacción humana lógica cuando se es humillado? Formemos un grupo para liberarnos de ese hombre. Él nos avergüenza. Y, bueno, nosotros somos grandes maestros, todos lo saben. Somos los fariseos. Por eso, si pensamos en quién traicionó a Jesús, admitamos que algunos fariseos pudieron estar implicados. Esta teoría parece plausible para algunos, pero no para todos los expertos. La idea de que los fariseos habrían estado caminando por Jerusalén, frotándose las manos y tratando de encontrar una manera de arrestar a Jesús, buscando una manera de traicionarle, por así decirlo, cuando en realidad puede que tuviesen desavenencias teológicas con él, y ciertamente así era.
Pero su participación no hubiera sido a ese nivel. No tenían el poder político suficiente por aquel entonces. Entonces, si los fariseos no tenían el peso político para tomar medidas contra Jesús, ¿quién lo hizo? Encontramos una pista intrigante en el Evangelio de Mateo. Mateo cuenta la misma historia sobre el incidente con la moneda romana. Pero en su relato no son los fariseos quienes intentan engañar a Jesús, sino emisarios enviados por Caifás, el sumo sacerdote del templo judío. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, su presencia produjo gran interés y desasosiego. Tanto si fue Judas, los fariseos o emisarios del templo quienes le traicionaron, ¡Refugio de ladrones! Todos los evangelios apuntan a la misma persona detrás de su arresto y asesinato. El sumo sacerdote, Caifás. El caso contra Caifás. La noticia de la irrupción de Jesús en el templo llegó a oídos de Caifás. Este hombre se está convirtiendo rápidamente en leyenda. Necesitamos encontrar un pretexto para atraparlo y detener esto antes de que llegue demasiado lejos. Creo que Caifás advirtió que Jesús y sus seguidores de Galilea suponían un peligro que también podía extenderse por Judea. Había el riesgo de que estallase una rebelión y que tal vez se pudiese exigir la sustitución de Caifás y de su corporación del sumo sacerdocio. Si vamos a capturarlo, hagámoslo antes del comienzo de la festividad. De lo contrario, tendremos un problema entre manos. Los 4 evangelios describen cómo Caifás hizo una maniobra arriesgada y decisiva. Jueves. Un día antes de la muerte de Jesús. Los guardias del templo arrestaron a Jesús en el jardín de Getsemaní y lo trajeron de regreso a la ciudad. Según 3 de los evangelios, Jesús fue golpeado y se burlaron de él antes de arrastrarlo al fastuoso domicilio del sumo sacerdote. Allí, Caifás le esperaba junto a otros miembros del Alto Consejo Judío, el Sanedrín. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del Bendito? No tienes respuesta. Según todos los evangelios, excepto el de Juan, los motivos de Caifás para arrestar e interrogar a Jesús eran simples. Caifás presidía el gran templo y estaba indignado porque Jesús había invadido su territorio. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración? El caso contra Caifás depende de la credibilidad de este acontecimiento fundamental ocurrido en el templo. La tradición cristiana indica que los actos de Jesús fueron tan llamativos que él eliminó la corrupción del templo. Pero algunos expertos dudan de que un solo hombre pudiese haber causado una conmoción tan grande en una estructura física tan enorme. El templo ocupaba un espacio enorme. Dentro de sus límites podían caber hasta 25 campos de fútbol. Y con tantos peregrinos en Jerusalén para la Pascua judía, el templo debía de estar repleto. Imagínense un aeropuerto en vísperas de Navidad. Estamos hablando de esa densidad de gente. En el momento en que Jesús acudió al templo y provocó el incidente, me pregunto cuántas personas le vieron. ¿Las personas que estaban a 15 metros de él pudieron ver lo que ocurría? ¿Quién pudo haber visto la acción? Hay otra razón por la que los expertos cuestionan la precisión histórica del incidente del templo.
Muchos eruditos creen que los evangelios se escribieron después de que el gran templo de Jerusalén fuese destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Algunos consideran el incidente del templo como una metáfora de su destrucción más de 35 años después de la muerte de Jesús. Los cristianos eran judíos, como es el caso de todos los autores de los evangelios, y ese fue un hecho de gran significado religioso. Una de las maneras de expresar eso era incluyendo la destrucción del templo en sus historias sobre la muerte de Jesús. Tirar las mesas simboliza un tipo de destrucción, habla sobre un desorden y lo que los autores de los evangelios nos intentan explicar es por qué fue destruido el templo. Una prueba final sugiere por qué la ira de Jesús en el templo no condujo a su arresto. En el Evangelio de Juan, Jesús derriba las mesas de los comerciantes. Pero lo hace 3 años antes, en otra visita a Jerusalén que no tiene ninguna relación. Y donde no hay ninguna consecuencia. Este lugar parece un bazar. Si el incidente del templo se escribió para darle sentido a un hecho que sucedió décadas después, la pregunta que surge es, ¿ocurrió realmente el incidente? Y si esa semana no hubo disturbios en el templo, entonces los motivos de Caifás para matar a Jesús se desvanecen. Pero Caifás, el sumo sacerdote, tenía otros motivos. ¡Traedlo aquí! Después de su arresto, Jesús es interrogado. ¡Vamos, desgraciado! ¡Camina, camina! Según 3 de los evangelios, esto ocurre antes de un juicio especialmente convocado por el Sanedrín, el Consejo Judío. Pero solo en uno de esos evangelios, el de Marcos, Caifás obtiene la respuesta que quería de Jesús. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Lo soy. La pregunta fue, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús dice, lo soy. Ese es un momento fantástico. ¿Nosotros necesitamos más testigos? Todos hemos escuchado esta blasfemia. ¿Cuál es vuestro veredicto? ¡Culpable! 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 El veredicto les da permiso a los sacerdotes para maltratar a Jesús. Pero, ¿es el Evangelio de Marcos la descripción acertada de lo que ocurrió? En Marcos, Jesús se autoincrimina. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Lo soy. Pero en Lucas y Mateo, cuando Caifás hace la misma pregunta, Jesús elude la respuesta hábilmente. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú dices que lo soy. Al comparar las versiones del juicio en los 4 evangelios, surgen una serie de contradicciones. En Marcos y Mateo, el juicio tiene lugar de noche. En Lucas, es durante el día. En Mateo y Marcos, unos testigos presentan pruebas contra Jesús. Sin embargo, en Lucas no hay testigos. Creo que es muy difícil fiarse de las versiones sobre el juicio de Jesús ante el Sanedrín judío, porque no contamos con fuentes fiables, fuentes reales de información. Jesús fue asesinado al día siguiente, así que no pudo contarle a nadie lo que ocurrió, y no creo que las autoridades judías estuviesen disponibles para entrevistadores cristianos. De todas las historias del Nuevo Testamento, la escena del juicio ante el Sanedrín es la más difícil de verificar. Muchos expertos en la Biblia creen que el juicio nunca se celebró. Creo que
que la mejor explicación es que no puede haber habido un juicio. No se celebró ningún juicio. Si se conoce algo sobre la ley judía, no pudo celebrarse. No puede celebrarse por la noche, ni antes del Sabbat, ni antes de una gran festividad, la Pascua. Sería como si el Tribunal Supremo se reuniera en Nochebuena para decidir una multa de tráfico mayor. Pero con juicio o sin él, los poderes de Caifás como sumo sacerdote eran limitados. Algunos historiadores de la época, como Filón y Josefo, revelaron que solo los romanos tenían el poder de condenar a muerte a un hombre. Esto explica por qué, después de su encuentro con Caifás, Jesús fue arrastrado a un patio en el palacio de la prefectura romana. Un punto en el que los 4 evangelios están de acuerdo. Ahora Jesús es sometido a otro juicio. Esta vez es juzgado por Poncio Pilatos, incitado por el sanguinario Caifás y una multitud de judíos que piden su sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Caifás! Este hombre es un problema. Este hombre es un agitador. ¡Este hombre debe morir! ¡Crucifícalo! 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 Pilatos invoca lo que los evangelios describen como una antigua tradición de la Pascua judía de liberar a un prisionero. Barrabás, un insurrecto y asesino, es llevado a rastras junto a Jesús. Y se le ofrece una opción a la multitud. Puedo liberar a un hombre. ¿Debería liberar a este? ¿A este asesino e insurrecto? ¿O a vuestro rey de los judíos? ¡Barrabás! ¡Libera a Barrabás! ¡Sí! ¡A Barrabás! ¡Libera a Barrabás! ¡Libera a Barrabás! ¡Libéralo! ¡Libera a Barrabás! ¡Sí, libéralo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Caifás es descrito instigando a la multitud. Pero al igual que en la descripción de Judas, la historia difiere de un evangelio a otro. En el primer evangelio, el de Marcos, escrito unos 35 años después de la muerte de Jesús, se describe simplemente una multitud. En Mateo, las multitudes exigen la muerte de Jesús. En Lucas se habla de muchedumbres. Y en Juan, escrito hasta 90 años después, es todo el pueblo. Todo el pueblo. Y eso significa toda la nación de Israel. ¿Cómo se puede explicar esta progresión? Está muy claro, es para demonizar a los judíos, para dejar claro que los judíos crucificaron a Jesús y que Jesús no era un judío. En el Evangelio de Mateo, la multitud judía ya asume su culpa. La multitud judía grita, su sangre caerá sobre nosotros y nuestros hijos. Así que en Mateo, los judíos no solo asumen la responsabilidad por la muerte de Jesús, sino que dicen que las generaciones futuras también serán responsables. Los eruditos argumentan que esta aparente aceptación de la responsabilidad por parte de todos los judíos fue interpretada literalmente por los cristianos en la Edad Media. Esto provocó actos horribles de antisemitismo a lo largo de los siglos. Cuando los cristianos llegaron al poder, usaron eso para decir que los judíos habían aceptado su responsabilidad por la muerte de Jesús, que eran los asesinos de Cristo y merecían castigo. Si la historia de la pasión fue distorsionada por los autores de los evangelios para incriminar a los judíos, ¿es posible que el papel histórico de Caifás también fuese distorsionado? Si el juicio judío fue inventado y la multitud frente a Pilatos fue exagerada, tal vez Caifás no era el villano asesino retratado en el Nuevo Testamento.
Yo descarto completamente el hecho de que Caifás quisiese que lo crucificasen. Esa era parte de la técnica de los autores de los evangelios para exonerar a los romanos y darles a otros el papel de perseguidores de Jesús. Pero si no fueron Judas, ni Caifás, ni los fariseos los responsables de la muerte de Jesús, entonces ¿quién fue? Viernes. El día de la muerte de Jesús. El día de la Pascua judía, Poncio Pilatos es despertado bruscamente. Si los evangelios identificaron injustamente a Judas y a Caifás como los principales conspiradores detrás del asesinato de Jesús, ¿qué ocurre con Pilatos, el gobernador romano? En los relatos de todos los evangelios, Pilatos era reacio a condenar a Jesús. El caso contra Pilatos. Josefo, un historiador del siglo I, confirma que Pilatos sentenció a Jesús. ¿Pero fue Pilatos el responsable del arresto de Jesús y también de su ejecución? Mi impresión sobre Poncio Pilatos es que se trataba del típico gobernador romano. Los gobernadores romanos eran todos ciudadanos de clase alta. Eran oficiales competentes que podían controlar las provincias. Llegaba específicamente para la Pascua judía, que es intrínsecamente un momento político. Es algo que celebra el nacimiento de una nación, celebra una liberación. Las enseñanzas de Jesús se habrían considerado como controvertidas. Incluso si pensamos que Jesús no proponía ningún tipo de revuelta armada contra Roma, el mero hecho de hablar del reino durante el período de Pascua era un asunto particularmente provocativo. Es una festividad en la que Dios interviene en favor de Israel y en contra de los opresores. Por tanto, imagínense estando a cargo de mantener la paz en ese festival. Pilatos y Caifás se conocían muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Caifás, ¿qué ocurre aquí? Este hombre es un agitador. Causa problemas donde quiera que vaya. Es una amenaza para la nación. Pues enjuícialo según vuestras leyes. Estoy segura de que él no solo era condescendiente, sino que también despreciaba al pueblo judío. ¡Basta! Él no podía entender a esas personas que actuaban de otra forma, que comían de otra forma y que al mismo tiempo tenían la sabiduría de cualquier gobernador, que sabe que para mantener la calma en toda su zona de dominio no debe ser demasiado provocativo. ¡Lleváoslo! En los 4 evangelios, Pilatos es presentado como alguien presionado por un sacerdocio judío corrupto. Nosotros no estamos autorizados a sentenciarlo a muerte. Este hombre debe morir. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Al igual que la hostilidad de la multitud aumenta en cada evangelio posterior, Pilatos se vuelve cada vez más comprensivo. En Marcos, el primer evangelio, vemos a un Pilatos indeciso que apenas es reacio a involucrarse. Con cada evangelio, Pilatos se vuelve cada vez más gentil y el sumo sacerdote y los judíos se vuelven cada vez peores. ¿Qué mal ha hecho este hombre? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! En mi opinión, no ha hecho nada para merecer esto. ¡Azotadlo! ¡Con eso bastará! ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? En Juan, el último evangelio, Pilatos es descrito como alguien inseguro y una víctima de las circunstancias. Así no se celebra un juicio. Acosado por la multitud, Pilatos lleva a Jesús al santuario de su propio palacio. Dadle una silla.
Para justificar una crucifixión, debe hallar pruebas de que Jesús planeaba una insurrección política. ¿Qué es lo que has hecho? Tu propio pueblo, tus propios sacerdotes te han traído aquí. Dicen que te autodenominas rey. Dime, yo no soy judío. ¿Eres su rey? ¿Eres el rey de los judíos? Mi reino no pertenece a este mundo. Si fuese así, mis seguidores estarían luchando por mí ahora. No hay ninguna duda de que si Pilatos le hizo preguntas a Jesús, era para saber si el hombre estaba cuerdo o loco. Porque si estaba loco, entonces no era un problema. Y tal vez pretendía conocer cuáles eran sus verdaderos planes políticos para saber en general si este hombre era un riesgo si era liberado. No encuentro manera de acusarlo. En Juan, Pilatos le dice 3 veces a la multitud que Jesús es inocente. Y 3 veces, la multitud le contradice. ¡Debes crucificarlo! Seguramente sabes que puedo crucificarte o que tengo la autoridad para liberarte. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí si esta no te ha sido otorgada por Dios. Parte de la intención de esto es mostrar que Pilatos era más bien alguien servil que un líder autoritario y que simplemente no podía decidir su posición. Pilatos es tan reticente en la tradición cristiana a ejecutar a Jesús que en el Evangelio de Juan, Jesús debe acercarse y decirle, hazlo, no eres tan culpable como el sumo sacerdote. La mayor culpa es de aquel que me ha entregado a ti. En el Evangelio de Mateo se relata un nuevo acontecimiento. No solo Pilatos creía en la inocencia de Jesús, sino también su esposa. Ella había soñado que Jesús era un hombre justo. ¡Ana! ¡Ana! Pilatos no podía seguir oponiéndose a la multitud violenta. Y en el Evangelio de Mateo, Traedme agua. finalmente se lava las manos, negando su responsabilidad. Si esto es lo que queréis, no seré responsable de la sangre de este hombre. Hacedlo vosotros. Pero, ¿apoyan los relatos históricos la descripción de Pilatos como alguien sin autoridad e indeciso? Los historiadores del siglo I, Josefo y Filón, le retratan como alguien muy distinto. Fue uno de los pocos, sino el único de los gobernadores que fue retirado a Roma porque trataba a las personas con demasiada brutalidad. Si eres parte de un régimen colonial brutal, puedes convertirte en alguien tan violento como para ser obligado a volver. Los autores de los evangelios cristianos los escribieron décadas después de la muerte de Jesús, cuando Roma dominaba la Tierra Santa. ¿Suavizaron el carácter de Poncio Pilatos para agradar a los romanos? No sé si el verdadero Pilato se habría impuesto. Filón, el escritor judío de la época, describe a Pilatos como inflexible, terco y cruel, con una mezcla de obstinación e implacabilidad. Josefo realiza un retrato aún más perturbador. Relata un horrible incidente que demuestra que Pilatos era cualquier cosa menos débil. Según Josefo, Pilatos se había enfrentado antes a una multitud en Jerusalén. Había construido un acueducto de 30 kilómetros de largo para llevar agua de manantial a Jerusalén. Un proyecto noble, excepto porque lo financió con fondos saqueados del templo judío. Una multitud de ciudadanos furiosos presionaba a Pilatos y a sus guardias. Pilatos parecía vulnerable, pero había planeado el momento meticulosamente.
Sus soldados estaban disfrazados con atuendos judíos, y cuando la multitud se acercó demasiado, se quitaron las capas y blandieron sus espadas. Si este relato es verídico, entonces es muy distinto al retrato de Poncio Pilatos descrito en los Evangelios. Entonces tenemos a Poncio Pilatos, esta sanguinaria figura histórica diciendo: yo no veo que este hombre haya hecho nada malo y no quiero crucificarlo. ¿Por qué queréis obligarme a que lo mate? Está bien, pero yo quiero que sepáis que yo me lavo las manos. ¿Cuál era entonces el verdadero Pilatos? ¿El tímido burócrata o el sanguinario militarista? ¿Debemos fiarnos de los evangelios o de historiadores antiguos como Josefo y Filón? Algunos afirman que la religión de los historiadores hacía que no fuesen neutrales. Ambos lo envilecen. Tanto Filón como Josefo tienen sus propios resentimientos y prejuicios, y por eso hacen que Pilatos parezca un monstruo, un hombre totalmente corrupto. Pero si los relatos de Josefo y Filón son correctos, las consecuencias son profundas. Veo a Pilatos como una figura política con decisiones rápidas y brutales. No estaba interesado en Jesús, él no era judío. Consideraba a estas personas como idiotas con ideas extrañas, pero si se estudia a Josefo se observa la misma descripción, un Pilatos implacable, decidido. El intento de lavar la imagen de Pilatos, eso no es historia, sino una tentativa para que los evangelios tuviesen éxito en el mundo griego y en el romano. Si Poncio Pilatos era brutal y no tímido, su relación con Caifás adquiere un cariz completamente distinto. No voy a permitir ningún disturbio. Lo sé. He oído hablar de ese profeta Jesús. ¿Puede provocar problemas? Imagino a Caifás diciendo: ambos sabemos que Jesús no es una persona políticamente peligrosa. Palabrería. A veces las palabras llevan a los actos. Sabemos que sus seguidores no están armados. Es verdad que ha alterado un poco a la multitud. La entusiasma. Si te entrego a Jesús, ¿me prometes que no harás nada más? Y Pilatos diría: tienes 15 minutos para traerlo aquí. No tengo todo el tiempo del mundo. Terminemos ya con este asunto. Si Poncio Pilatos fue el responsable de la muerte de Jesús, tal vez Jesús era un hombre marcado desde su llegada a Jerusalén. Si creemos a los historiadores del siglo I, Poncio Pilatos era un gobernador despiadado y feroz. ¿Es posible que hubiese seguido los movimientos de Jesús desde que entró en Jerusalén el Domingo de Ramos? Algunos expertos calculan que Pilatos tenía cerca de 3.000 soldados romanos en Jerusalén. Su trabajo era estar alerta en busca de alborotadores, como Jesús. Por supuesto, los romanos no hablaban arameo, pero sí había cientos, miles de personas agitando ramos frente a una persona que estaba montada en un burro y al que todos gritaban: «Este es el Mesías». No es necesario saber mucho arameo para saber que cuando alguien dice Mesías, se está refiriendo al rey de los judíos. ¿Qué es esto? ¿Y si fueran soldados romanos y no sacerdotes quienes informaron del alboroto en el templo? El templo estaba cerca de Antonia, la fortaleza romana. Siendo así, pudo haber sido Pilatos y no Caifás quien urdió el arresto de Jesús. Algunas pistas en el Evangelio de Juan sugieren eso. Según Juan, los soldados romanos participaron en el arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní. Si había romanos presentes, es probable que Pilatos diese la orden.
Pilatos pudo haber enviado a Jesús a la casa de Caifás, creyendo que se trataba fundamentalmente de un problema judío que debía resolver el sumo sacerdote. Pero el Evangelio de Juan relata una versión muy distinta de los hechos ocurridos aquella noche. En comparación con los relatos de los otros evangelios, en Juan, Jesús no es tan maltratado por los guardias de Caifás. No se celebra un juicio formal ante el Sanedrín. En lugar de eso, Jesús se reúne con Caifás en privado. Si Pilatos ordenó el arresto de Jesús y se lo envió a Caifás, ¿es posible que Caifás intentase buscar la manera de exonerar a Jesús? ¿Qué ocurrió realmente cuando Caifás y Jesús se reunieron? Solo intento ayudarte. A los judíos les encantaba llegar a la verdad debatiendo y discutiendo. Eso es buen judaísmo, ya que solo Dios posee la verdad. Habla de una vez. Solo intento ayudarte. Pero seguro que discutieron mucho. Los 4 evangelios coinciden en que Jesús fue finalmente entregado a Pilatos. Pero si Pilatos no era un burócrata pasivo, sino un tirano despiadado, ¿cómo deberíamos interpretar los hechos posteriores? ¡Silencio! Entonces, ¿te haces llamar rey? ¿Eres el rey de los judíos? El militarista Pilatos, descrito en los registros históricos de Josefo y Filón, no se habría sentido intimidado por una muchedumbre. No creo que hubiese una multitud en el juicio de Jesús frente a Pilatos. No había nadie tomando notas, por tanto los autores de los evangelios no saben qué ocurrió. Solo después de los narradores cristianos tuvieron la idea de que una multitud de judíos exigiese la crucifixión y de que Pilatos solo accediese a sus deseos. Y si no había ninguna multitud, ¿estaba también allí Barrabás? Si Barrabás era un insurrecto, me sorprendería que hubiese estado vivo, pero no hay manera de saber si estaba vivo o no, o si fue dejado en libertad por alguna razón. Barrabás debió de ser relativamente insignificante. A Pilatos no le preocupaba en absoluto. Él fue arrestado durante una insurrección en la que hubo muertos. Eso es lo que dicen los evangelios. Barrabás es, en mi opinión, un brillante ejemplo de un personaje ficticio. El hecho de que la multitud demandase que una persona malvada fuese liberada y que una persona buena y humilde como Jesús fuese condenada es otra manera en la que los escritores de los evangelios difaman al pueblo judío. Tal vez Barrabás jamás existió. Si no había una multitud de judíos pidiendo la muerte de Jesús y no había un Barrabás, si los soldados romanos arrestaron a Jesús y él fue juzgado por Pilatos, el severo gobernador romano, entonces el sentimiento de culpa de los sospechosos judíos se disipa. Pero si Pilatos fue el único responsable del arresto y la ejecución de Jesús, lleváoslo. ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Quería solo eliminar a un alborotador o formaba parte de una conspiración mayor? Y otra pregunta, ¿existen otros personajes ocultos en los evangelios responsables de traicionar a Jesús?
Este hombre es un agitador. Causa problemas donde quiera que vaya. Comenzó en Galilea y ahora ha venido aquí. ¿Es de Galilea? Así es. En ese caso, está sujeto a la autoridad de Herodes. ¡Avisad a Herodes! Herodes Antipas fue el gobernante judío de Galilea y el hijo del famoso rey Herodes el Grande. El caso contra Herodes Antipas. Según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nació en Belén, Herodes el Grande sintió tanta ira cuando conoció la noticia que ordenó que cada bebé primogénito fuese asesinado. Más de 30 años después, ¿habría ido Herodes Antipas, su hijo, a Jerusalén para terminar el trabajo de su padre? Déjenme que les dé otro candidato, Herodes Antipas. Estaría furioso con cualquiera en Galilea que recibiese el honor que le pertenecía solo a él. Él quería ser, al igual que Herodes el Grande, el rey de los judíos. Aunque Herodes Antipas era un príncipe judío, reinaba solo gracias a la aceptación de los romanos. Había sido educado en Roma y parecía más interesado en congraciarse con el emperador y satisfacer sus propios placeres sensuales que en servir a su pueblo. Antipas estaría furioso por las enseñanzas de Juan el Bautista, el primo de Jesús y su mentor, porque Juan había dicho que el matrimonio incestuoso de Herodes era un pecado. Herodes Antipas se sintió amenazado por la popularidad de Juan y lo envió a la cárcel. El Evangelio de Marcos relata que cuando su hijastra Salomé cautivó a unos invitados con un baile sensual, pidió una cruel recompensa: la cabeza de Juan en una bandeja. Tanto Marcos como Mateo escribieron que cuando Herodes Antipas supo que otro predicador en Galilea se hacía llamar el Mesías, temió que se tratase de una reencarnación de Juan el Bautista. Creo que Jesús ponía nervioso a Herodes. Le preocupaba que quizás el espíritu de Juan había regresado más poderoso que nunca y en el cuerpo de Jesús. Por eso creo que tenía motivos para estar preocupado. Me parece que a Herodes Antipas le habría encantado librarse de cualquiera que le diese problemas, que reuniese a multitudes o que no lo reconociese a él como el único rey de los judíos. El Evangelio de Lucas dice que a medida que Jesús reunía a más y más discípulos, Herodes estaba activamente tras él. Y que tenía no solo razones políticas, sino también económicas para matarlo. La misión de Jesús era salvar a marginados y pecadores, y los corruptos recaudadores de impuestos eran su objetivo principal. El Evangelio de Lucas revela que uno de sus 12 apóstoles, Mateo, era un recaudador de impuestos y que Jesús lo persuadió para que abandonara su trabajo. ¿Habría sido el ánimo de Jesús a otros recaudadores de impuestos a abandonar sus métodos corruptos lo que habría enfurecido a Herodes? Los recaudadores cobraban lo más posible para hacerse ricos, y una buena parte iba para Herodes. Herodes quería dinero, por eso quería que los recaudadores fuesen lo más fraudulentos e injustos posible. Él quería más dinero y Jesús quería justicia. Según Lucas, incluso los fariseos, la secta judía con la que Jesús había tenido constantes conflictos, le envió un aviso a Herodes pidiéndole su muerte. Esto sugiere que no era una amenaza insignificante. Id y decidle a ese tramposo que hoy y mañana estaré ocupado expulsando demonios y sanando enfermos. De acuerdo. Pero pronto emprenderé mi camino. De todas formas,
Es impensable que un profeta encuentre la muerte en un lugar que no sea Jerusalén. ¿Estaba el Evangelio de Lucas en lo cierto? ¿Atrapó Herodes finalmente a Jesús en Jerusalén? Creo que probablemente lo que quería era reunirse con Pilatos en Jerusalén para así convencerlo de eliminar a Jesús, porque eso era perfecto para Herodes Antipas. No tenía que ejecutar a un popular predicador y sanador. Los romanos lo harían por él. Lucas es el único evangelio que afirma que Jesús no fue sometido a 2 juicios, sino a 3. Según Lucas, Herodes se burló de Jesús y lo vistió con los ropajes de un rey. Bueno, ahora sí pareces un verdadero rey. ¿No os parece un rey de verdad? ¿Pudo Herodes traicionar a Jesús? ¿Ordenó Pilatos la crucifixión para afianzar una relación políticamente valiosa para ambos? Citando al Evangelio de Lucas, aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Hay una posible prueba final que sustenta esta teoría. En 1886, unos arqueólogos excavaron la tumba de un monje en Egipto. Dentro, descubrieron un fragmento de un quinto evangelio perdido. El Evangelio según San Pedro. El Evangelio de Pedro es uno de los evangelios más interesantes fuera del Nuevo Testamento y lamentablemente no lo tenemos completo, solo un fragmento. Pero este fragmento es interesante porque en el juicio de Jesús no es Poncio Pilatos quien ordena su muerte, es Herodes Antipas quien la ordena. Lleváoslo. Creo que si había alguien en Jerusalén, en ese momento, que tenía un plan para acabar con este absurdo movimiento que había comenzado con Juan el Bautista y que había continuado con Jesús, gracias a Dios que vino a mi guarida, atrapadle, ¿a qué esperáis? Ese es el Herodes Antipas que conozco. Un gobernador brutal e interesado, y un príncipe disoluto y corrupto. ¿Tramaron estos 2 hombres despiadados un plan para asesinar a Jesús? Las pruebas son convincentes. Si esta es la verdadera historia, entonces los autores de los evangelios, en su intento por congraciarse con Roma, distorsionaron lo que ocurrió realmente aquel día. Pero hay otro personaje en los evangelios que tenía un motivo completamente distinto para ver sufrir y morir a Jesús. ¿Fueron los acontecimientos de la Semana de la Pasión parte de un plan divino orquestado por el propio Jesús? Según la ortodoxia cristiana, la muerte de Jesús fue parte de un plan divino en el cual Dios sacrificó a su único hijo para salvar a los pecadores y traer la redención. Pero, ¿fue Jesús una víctima involuntaria en este drama? ¿O fue él quien planeó su propia muerte? El caso contra Jesús. Cuando piensas en el posible responsable de la muerte de Jesús, no hay que olvidarse de que el protagonista de todas estas escenas es el que estaba al mando. Déjame preguntarte algo. ¿Qué dice la gente sobre mí? Dicen que eres el Mesías. Camino a la ciudad sagrada, Jesús revela a sus discípulos que morirá en Jerusalén. Padeceré un gran sufrimiento. Los ancianos, los sacerdotes, los doctores de la ley, todos me condenarán. Y me matarán. Señor, no vas a morir. No lo sabéis. Pensáis como hombres, no como Dios. Hay pistas de que para Jesús era más que una profecía. ¿Era el propio Jesús quien controlaba los acontecimientos?
Hay pruebas de que Jesús dio pasos para preparar las cosas. Tenía aliados, tenía socios. Estos le ayudaron a conseguir el animal sobre el que entró montado a la ciudad. Id a la aldea. Sí. Y nada más entrar, Sí. veréis que hay un burro. Sí. Desatadlo y traédmelo. Bien. Bien. ¿Fue esa entrada triunfal una provocación deliberada para las autoridades religiosas y los soldados romanos? ¿No está escrito que mi casa será llamada la casa de oración? ¿Eh? Si el incidente del templo realmente ocurrió, parece perfectamente pensado para contrariar. Al igual que sus confrontaciones públicas con los fariseos. No escaparéis del infierno. ¿Pudo Jesús haber esquivado deliberadamente a las autoridades, resguardándose para un último y espectacular acto de insurrección al final de la semana de Pascua? Jesús tenía que saber lo arriesgado que era aquello. Pero eligió quedarse. Podría haber escapado, podría perfectamente haber salido de noche sin ser visto y regresar a Galilea, pero eligió quedarse y en cierto sentido fue él quien orquestó los acontecimientos que llevaron a su crucifixión. En los evangelios de Lucas y Marcos existen pruebas de que la última cena era parte de un plan que Jesús había preparado tiempo atrás. Hermanos, hermanos, venid. Id a la ciudad. Habrá un hombre esperando. Llevará un cántaro de agua. Seguidlo y os conducirá a una casa. Él les dice a sus discípulos que encuentren a alguien en el pueblo que está esperando por una contraseña en particular y que ese hombre preparará la sala para su reunión clandestina de Pascua. Decidle, el maestro pregunta dónde está la sala. Él os llevará al piso superior. Esperadme allí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Eso permite pensar que lo tenía todo planeado, que tenía una estrategia. Si Jesús había planeado la última cena y cada acontecimiento de la semana de la Pasión, ¿cómo pudo planear una confrontación final? Habría necesitado a un cómplice que revelara los detalles de cuándo y dónde podían encontrarle. Vete. Haz lo que tengas que hacer. Y hazlo pronto. ¿Fue la traición de Judas parte de ese plan? Un nuevo y extraordinario descubrimiento bíblico puede ser la prueba. En 1983 se encontró otro evangelio en Ginebra. El evangelio más reciente que se ha descubierto es el evangelio de Judas, que fue publicado hace unos años y tiene una interpretación muy distinta sobre Judas de la que encontramos en el Nuevo Testamento. En el evangelio de Judas resulta que Judas es el único que está al lado de Jesús. No puedo. Muchos no aceptan el evangelio de Judas dentro del canon. Pero si lo creemos, significa que Jesús le pidió a Judas que lo traicionase y eso absolvería a Judas. Si la traición fue concebida por el propio Jesús, la escena en el jardín de Getsemaní tiene un significado radicalmente distinto. Allí, según el Evangelio de Marcos, Jesús le rezó a Dios para que lo liberase del sufrimiento que él sabía que se acercaba. Tú que todo lo puedes. Si es posible, aparta este cáliz de mí. Creo que vemos al verdadero Jesús en Getsemaní cuando inclina su rostro hacia abajo y reza profundamente a su Padre en el cielo y le dice si es posible poder escapar a mi destino. Es lo que quiero. Pero luego dice, no es mi voluntad, es la tuya. ¿Fueron estas dudas del último momento, antes de su enfrentamiento final, también planeadas con precisión? El jardín de Getsemaní está en una ladera sobre Jerusalén. Ni siquiera de noche los guardias habrían pasado desapercibidos. Probablemente llevarían antorchas para iluminar el camino. Seguramente también habrían ido con espadas o cuchillos y Jesús los habría visto.
Entonces, ¿por qué se quedó allí? ¿Por qué no escapó hacia el desierto? Nunca lo habrían encontrado. Cinco días después de su llegada a la ciudad, Jesús es clavado a una cruz en la cima de una colina, a las afueras de Jerusalén. Tanto si fue él quien lo organizó como si no, Jesús sufrió dolores atroces. En la cruz Jesús grita: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que en ese momento vemos al verdadero Jesús, que sin duda no está deseando su propio sufrimiento y tampoco su muerte, pero que entiende que tenía que ocurrir así y está dispuesto a aceptarlo. La crucifixión de Jesús sigue siendo el símbolo más poderoso de la fe cristiana. Pero ¿quién planeó realmente la muerte de Jesús? Los autores del Evangelio culpan al desleal Judas de traicionar a su maestro y aliarse con los sacerdotes, y al sumo sacerdote Caifás por incitar a una multitud que exigía la muerte de Jesús. Pero los evangelios también relatan las disputas de Jesús con sus rivales, los fariseos, y apuntan a militantes secretos entre su propia jerarquía. Algunas fuentes históricas sugieren que el brutal y despiadado Poncio Pilatos fue el culpable. Y el libidinoso príncipe Herodes Antipas tenía un motivo para matar a Jesús que abarcaba generaciones. Cuando se vuelven a analizar los evangelios en el contexto de la precaria época en que fueron escritos, cuando se comparan entre ellos, no relatan precisamente la misma historia. Cuando se comparan con otros relatos de la antigüedad, la pregunta de quién traicionó a Jesús ya no tiene una contestación tan obvia.